Recuerdo el olor de la lluvia aquel día. No era el olor limpio de la lluvia de verano, sino uno pesado, mezclado con el asfalto mojado y la tristeza de una ciudad que no se detiene por nada ni por nadie. Yo tampoco solía detenerme. Vivía en un carril rápido, hecho de plazos de entrega, reuniones y la aprobación de los demás. Mi vida era un edificio perfectamente construido, o eso creía yo, hasta que lo vi. Estaba acurrucado bajo el toldo raído de una tienda cerrada, tan quieto que al principio pensé que era solo un montón de trapos sucios. Pero entonces, bajo la luz parpadeante de un neón, vi un ojo abrirse. Un ojo ambarino lleno de un miedo tan antiguo como el mundo. Era un perro. Un mestizo de pelaje enmarañado y huesos que se marcaban como un mapa de sufrimiento. Tenía una herida en la pata trasera, una línea roja y sucia que contrastaba con su pelo oscuro. La gente pasaba a mi lado, indiferente. Unos con paraguas, otros con la cabeza gacha, todos evitando mirar. Pero yo no podía. Sentí una sacudida, una conexión inexplicable con aquella criatura rota. Me acerqué despacio, agachándome para no asustarlo. ¿Qué estoy haciendo?, me preguntaba una voz en mi cabeza. Llegas tarde. Tienes cosas que hacer. No es tu problema, pero otra voz, una más profunda y silenciosa, me decía que sí lo era. Extendí la mano y él se encogió, un temblor recorrió su cuerpo. Pero no gruñó. Solo me miró con aquellos ojos que parecían contener todas las decepciones del mundo. Hola, susurré. No te voy a hacer daño. Y en ese instante, en ese pacto silencioso bajo la lluvia, mi vida perfectamente construida comenzó a derrumbarse para poder ser reconstruida de verdad. Lo llamé Max. Llevarlo a mi piso fue una operación logística y emocional. El veterinario dijo que tenía suerte de estar vivo. Desnutrición, una infección grave en la pata y una desconfianza que, según él, tardaría años en sanar, si es que sanaba. Esa primera noche, lo oí lloriquear en la jaula que el veterinario me había prestado. Me senté en el suelo frío de la cocina, al otro lado de los barrotes, y le hablé con acento agudo durante horas. Le conté mis secretos, mis miedos, las grietas en mi propia fachada perfecta. No sé si entendió mis palabras, pero dejó de llorar. El primer gran temblor llegó el domingo siguiente, en la comida familiar. Mi madre siempre se había enorgullecido de mí. La hija con el buen trabajo, el piso bonito, la vida encarrilada. Cuando les conté lo de Max, la sonrisa se le congeló en la cara. «Un perro», dijo mi padre, sin levantar la vista de su plato. «¿De la calle?» «Está herido». Necesitaba ayuda, intenté explicar, sintiendo cómo el ambiente se enfriaba. Mi hermano, siempre práctico, siempre el eco de mi padre, resopló. «Te vas a buscar un problema. Esos animales son una fuente de gastos y enfermedades. ¿Sabes lo que te va a costar solo el veterinario?» «No es por el dinero», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Es que, sentí que tenía que hacerlo». Fue mi madre la que asestó el golpe final. Dejó los cubiertos a un lado con un ruido seco que resonó en el silencio. Me miró, y su mirada no era de preocupación sino de una profunda y amarga decepción. «Creía que eras más inteligente. Tienes una carrera, una vida. Y ahora vas a atarte a una carga. Un chucho callejero que probablemente te muerda en cuanto te descuides. La gente va a pensar que has perdido la cabeza». Nosotros lo pensamos. Carga, la palabra se quedó flotando en el aire, venenosa. Miré sus caras, mi padre con su gesto de desaprobación. Mi hermano, con una sonrisa de superioridad. Mi madre, con la frialdad de una extraña. No veían a un ser vivo que necesitaba ayuda. Veían un error, una mancha en el cuadro perfecto de la familia, un problema que me desviaría del camino que ellos habían trazado para mí. Sujeté con fuerza la servilleta bajo la mesa, sintiendo mis nudillos blancos. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no ven lo que yo vi en sus ojos? Sentí el aire faltar y las lágrimas quemar mis ojos, pero forcé a mi rostro a permanecer impasible. «No es una carga», dije, y mi voz sonó extraña, lejana. «Se llama Max». Me levanté de la mesa. Nadie intentó detenerme. Mientras recogía mi abrigo, escuché a mi padre decir: «Es tu decisión. Pero cuando ese error te destruya, no vengas a llorar». Cerré la puerta de casa de mis padres sabiendo que también había cerrado una parte de mi vida.
Mientras conducía de vuelta a mi piso, las lágrimas finalmente cayeron, calientes y furiosas. Lloraba por su rechazo, por su crueldad, por la soledad que de repente se sentía inmensa. Pero al abrir la puerta de mi casa, vi a Max. Se había arrastrado fuera de su jaula y estaba esperándome junto a la puerta, moviendo la cola tímidamente. Se acercó, y por primera vez, apoyó su cabeza en mi rodilla. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Pero mal podía imaginar que la verdadera tormenta, el verdadero infierno, apenas estaba comenzando. Asterisco asterisco, parte 2, el exilio voluntario asterisco asterisco. Los años que siguieron fueron un lento y silencioso goteo de ausencias. Mi vida social se evaporó. Al principio, intenté compaginarlo. Lo siento, no puedo ir, tengo que cuidar de Max. No creo que sea buena idea llevarlo a un sitio con tanta gente, todavía se asusta mucho. Las excusas se convirtieron en la norma, y pronto, las invitaciones dejaron de llegar. Mis amigas, las que habían estado conmigo en las buenas y en las malas, empezaron a distanciarse. Recuerdo una llamada con Laura, mi mejor amiga desde la infancia. ¿Vienes a la casa rural este fin de semana? Va a ser genial. Me encantaría, de verdad, pero no puedo dejar a Max solo tanto tiempo. Todavía está con el tratamiento de la pata y... empecé a decir. Me interrumpió con un suspiro cargado de impaciencia. Otra vez el perro. En serio, no entiendo tu obsesión. Estás tirando tu vida a la basura por él. Sales menos. Ya no vienes a cenar. Te estás aislando. Es solo un animal. Solo un animal. La frase rebotó en mi cabeza. ¿Cómo podía explicarle que en la quietud de mi apartamento, la respiración tranquila de Max a mis pies era el único ancla que me mantenía cuerda? ¿Cómo describir la primera vez que me trajo un juguete, o el día que finalmente se tumbó panza arriba, ofreciéndome su confianza como el tesoro más preciado? Eran victorias silenciosas, milagros cotidianos que nadie más podía ver. Me convertí en la loca del perro. Lo sentía en las miradas de los vecinos en el ascensor, en los comentarios de la gente en el parque, cuando Max se asustaba de un ruido fuerte. Deberías controlar a tu animal, me espetó un hombre un día. Yo solo abracé a Max con más fuerza, susurrándole que todo estaba bien, mientras sentía las miradas críticas clavándose en mi espalda. La soledad se hizo más densa. Mi piso se convirtió en una isla, y Max era su único habitante junto a mí. Los gastos se acumulaban. Visitas al veterinario, comida especial, un adiestrador especializado en traumas. Mi cuenta bancaria se resentía, y tuve que renunciar a las vacaciones, a la ropa nueva, a las cenas en restaurantes caros que antes formaban parte de mi rutina. Mi familia, en las pocas y tensas llamadas que teníamos, no perdía la oportunidad de recordármelo. ¿Ves? Te lo dijimos. Esa bestia te está arruinando, dijo mi hermano en una ocasión. Yo simplemente colgué el teléfono. El muro entre nosotros se hacía cada vez más alto. Pero en medio de ese exilio, algo increíble estaba sucediendo. Max empezó a sanar. Su pelaje recuperó el brillo, la herida de su pata se convirtió en una cicatriz casi invisible, y sus ojos perdieron ese velo de terror constante. Empezó a jugar, a correr, a recibirme en la puerta con saltos de alegría que hacían temblar el suelo. Y mientras él sanaba, yo también lo hacía. Me di cuenta de que la vida que había perdido no era realmente la mía. Estaba construida sobre la validación externa, sobre cumplir las expectativas de otros. El amor de Max era diferente. No me pedía que fuera más exitosa, más sociable, más guapa, solo me pedía que estuviera allí. Su amor era un refugio incondicional, en un mundo que me había juzgado y condenado. Habíamos encontrado nuestro ritmo, nuestro pequeño universo de dos. Las mañanas olían a café y a pienso de perro. Las tardes eran paseos tranquilos por las zonas menos concurridas del parque. Las noches eran silencio, compañía y la certeza de que no estaba sola. Me había acostumbrado a la ausencia de los demás, porque la presencia de Max lo llenaba todo. Creía que habíamos superado lo peor. Creía que, por fin, habíamos encontrado la paz. Y justo cuando pensaba que habíamos encontrado nuestro equilibrio en nuestro pequeño mundo, un golpe seco, no en la puerta de mi casa sino en la consulta del médico, hizo que todo mi universo se tambaleara de una forma mucho más violenta que cualquier palabra hiriente. ..
Parte 3. La sombra de la duda. La palabra que usó el médico era extraña, clínica, desprovista de emoción. Pero para mí, sonó como una sentencia de muerte, un diagnóstico que no esperaba, una enfermedad que prometía fatiga crónica, dolor, debilidad. Un ladrón que venía a robarme la energía, la independencia, la vida que con tanto esfuerzo había reconstruido. Salí de la consulta como una autómata. El ruido de la ciudad me parecía lejano, amortiguado. Solo podía escuchar el eco de las palabras de mi padre en mi cabeza. Cuando ese error te destruya. ¿Era esto? ¿Era esta la destrucción que me habían vaticinado? Llegué a casa y me derrumbé en el suelo del recibidor. Max se acercó al instante, lamiendo las lágrimas saladas de mi cara, gimiendo suavemente, confundido por mi angustia. Y por primera vez desde que lo encontré, cuando lo miré, sentí una punzada de pánico. Lo vi a través de los ojos de mi familia. Vi los paseos diarios que ya no podría darle con la misma energía. Vi las facturas del veterinario que ahora competirían con las de mis propios medicamentos. Vi el esfuerzo de cuidarlo, de alimentarlo, de jugar con él. Y lo vi como una montaña imposible de escalar. Lo vi como una carga. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé en el sofá, incapaz de moverme, mientras la duda me carcomía por dentro. Tal vez tenían razón. Tal vez mi amor por él era un egoísmo disfrazado. Tal vez lo había salvado de la calle solo para arrastrarlo a mi propia desgracia. ¿Qué clase de vida podría darle ahora? Una vida con una dueña enferma, débil, una sombra de lo que era. Las voces de mis críticos eran un coro ensordecedor en mi mente. Te lo dijimos, fue una estupidez. Ahora estás sola y enferma, atada a ese animal. Me sentí tan increíblemente estúpida, tan frágil. La soledad que antes era un refugio, ahora se sentía como una celda de castigo. No tenía a quien llamar. Había quemado todos los puentes por él. Y ahora, sentía que nos ahogaríamos juntos. Pasaron los días, y me hundí en una apatía gris. Apenas comía, apenas dormía. Hacía lo mínimo indispensable para cuidar de Max, pero con un sentimiento de culpa que me oprimía el pecho. Él lo notaba. Se pasaba horas mirándome fijamente desde el otro lado de la habitación, con la cabeza ladeada, como si intentara descifrar el enigma de mi tristeza. Dejó de traerme sus juguetes. Simplemente, esperaba. Una tarde el dolor era especialmente intenso. Me costaba hasta respirar. Me acurruqué en el sofá, hecha un ovillo, y cerré los ojos, deseando desaparecer. Lloré en silencio, un llanto ahogado y sin esperanza. Entonces, sentí un peso cálido en mi pecho. Abrí los ojos. Max había subido al sofá, algo que nunca hacía sin permiso, y se había tumbado con cuidado sobre mí, apoyando su cabeza justo encima de mi corazón. No se movió. No pidió nada, simplemente se quedó ahí, respirando a mi mismo ritmo, su calor traspasando la ropa y llegando hasta mi piel. Sentí el latido de su corazón contra el mío. Y en esa quietud, en ese gesto tan simple, algo se rompió dentro de mí. No era una carga, él no me estaba pidiendo nada que yo no pudiera darle. No le importaba si podíamos correr por el parque, o si solo podíamos sentarnos juntos en el sofá. No me juzgaba por mi debilidad. Al contrario, en mi momento más bajo, él estaba allí, ofreciéndome su consuelo silencioso e inquebrantable. Acaricié su cabeza, mis dedos hundiéndose en su pelaje suave. Perdóname, le susurré. Perdóname, por haber dudado de ti, de nosotros. En mi momento más oscuro, cuando la única voz que escuchaba era la del fracaso, él me respondió. No con palabras, sino con una lealtad tan pura que silenció todos mis miedos. Y fue entonces cuando lo entendí. Él no era mi carga. Él iba a ser mi salvación. No para luchar por mí, sino para darme una razón por la que luchar. Me levantaría. Lucharía contra esta enfermedad, por mí, y por él. Lo que no sabía era de qué manera tan literal y milagrosa él iba a participar en esa lucha. Asterisco. Parte 4. El milagro inesperado. Comencé el tratamiento con una nueva determinación. Los días malos seguían existiendo, días en que levantarme de la cama era una hazaña. Pero ahora, tenía un propósito. Max era mi rutina, mi responsabilidad, mi compañero de batalla. Se adaptó a mi nuevo ritmo sin queja alguna.
Nuestros paseos se hicieron más cortos, pero más frecuentes. Nuestros juegos eran más tranquilos, pero más íntimos. Él parecía entenderlo todo. Un par de meses después de empezar el tratamiento, noté que su comportamiento cambiaba. Empezó a hacer algo extraño. Cada vez que me sentaba en el sofá, se acercaba y me olfateaba insistentemente en un punto concreto, en el lado izquierdo de mi abdomen. Al principio, no le di importancia. «Qué tonto estás hoy, Max», le decía, apartándolo con suavidad. Pero su insistencia crecía. Pronto, no solo olfateaba. Empezó a darme pequeños toques con el hocico, siempre en el mismo sitio. Eran toques suaves, pero persistentes. Si lo ignoraba, gemía bajito, una mezcla de frustración y preocupación. Una noche, me despertó de un sueño profundo. Estaba de pie junto a mi cama, empujándome con la nariz en ese mismo punto. La urgencia en sus ojos me inquietó. «¿Qué te pasa, chico?» «No es nada», le aseguré, aunque una pequeña semilla de ansiedad comenzaba a brotar en mi interior. El episodio se repitió varias noches. Se volvió tan protector, tan extrañamente centrado en esa zona de mi cuerpo, que empecé a preocuparme de verdad. No sentía nada raro allí. Ningún dolor específico que no pudiera atribuir a mi enfermedad general. Pero la constancia de Max era imposible de ignorar. En mi siguiente visita de seguimiento con el médico, después de repasar los resultados de las últimas pruebas que mostraban una lenta pero estable mejoría, me atreví a mencionarlo, sintiéndome un poco ridícula. «Probablemente sea una tontería», empecé. «Pero mi perro ha estado actuando de forma muy extraña últimamente. Está obsesionado con un punto de mi abdomen. No para de olfatearlo y darme con el hocico». El médico levantó la vista de mis análisis, primero con escepticismo, pero luego con una chispa de curiosidad profesional. Escuchó pacientemente mi relato. Yo esperaba que se riera o que me dijera que no me preocupara. En cambio se quedó pensativo. «Hay estudios sobre la capacidad olfativa de los perros para detectar ciertas anomalías celulares», dijo casi para sí mismo. «Probablemente no sea nada, una simple manía que ha cogido el animal. Pero no perdemos nada por asegurarnos. Vamos a hacer una ecografía de esa zona, solo por protocolo». Una semana después, estaba tumbada en una camilla, con el gel frío sobre mi piel, mientras la técnico pasaba el ecógrafo por el punto exacto que Max me había señalado durante semanas. La vi fruncir el ceño. Vi cómo pasaba una y otra vez por la misma zona, haciendo mediciones en la pantalla. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. La llamada del médico llegó 2 días después. La recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba en la cocina, preparando la cena de Max. Su voz era seria, pero había un matiz de asombro en ella. «Hemos encontrado algo», dijo directamente. «Es una masa, pequeña, pero está ahí. No tiene que ver con tu diagnóstico inicial. Es algo completamente diferente, y por la localización y las características, parece que lo hemos pillado en una fase muy temprana». Hizo una pausa. Una fase tan temprana que ninguna de nuestras pruebas rutinarias lo habría detectado hasta dentro de mucho tiempo. Quizá demasiado tiempo. Me quedé sin aire. El teléfono casi se me resbala de la mano. Me apoyé en la encimera, mis piernas temblando. «El comportamiento de tu perro», continuó el médico, su voz teñida de incredulidad. «No sé cómo explicarlo desde un punto de vista científico riguroso, pero no me cabe duda de que ha reaccionado a los cambios químicos que esa masa estaba produciendo en tu cuerpo. Te ha señalado el lugar exacto. Francamente, te ha salvado la vida». Colgué el teléfono. El mundo se detuvo. Miré a Max, que estaba sentado a mis pies, mirándome con sus ojos ambarinos, esperando pacientemente su cena, ajeno a la magnitud de lo que acababa de hacer. La carga. El error. El chucho inútil. Me arrodillé y lo abracé con todas mis fuerzas, enterrando mi cara en su cuello. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza ni de soledad, eran lágrimas de gratitud, de asombro, de un amor tan inmenso que sentía que iba a estallar. Él no solo me había salvado de la soledad, no solo me había dado una razón para luchar, me había salvado, literal y físicamente. Había obrado un milagro. Tenía el informe médico en una mano, y con la otra acariciaba la cabeza del perro que el mundo había llamado inútil. El milagro no era solo que me había salvado la vida,
el milagro era lo que iba a hacer a continuación. ***. Parte 5. El eco del silencio ***. La operación fue un éxito. Extirparon la masa, y los márgenes estaban limpios. El pronóstico era excelente. Quienquiera que sea tu ángel de la guarda, te ha hecho el mayor regalo posible. Tiempo, me dijo la cirujana. Yo sonreí y pensé en mi ángel de la guarda de 4 patas y pelo enmarañado. Cuando me sentí lo suficientemente fuerte, convoqué una comida familiar. Era la primera vez que los invitaba a mi casa en años. La tensión era palpable cuando llegaron. Mi padre inspeccionaba el piso con la mirada crítica de siempre. Mi madre trajo un postre, un gesto de paz torpe y tardío. Mi hermano evitaba mirarme a los ojos. Serví la comida en silencio. Dejé que la incomodidad creciera, que se asentara entre nosotros. Max estaba tumbado a mis pies, tranquilo como si supiera que aquel era mi momento. Finalmente, mi padre rompió el silencio. «Te vemos mejor», dijo como si me concediera un favor. Dejé mis cubiertos sobre el plato. «Estoy mejor», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Quería contaros por qué». Y entonces, les conté la historia. No con rabia, no con reproche. Simplemente les conté los hechos. El diagnóstico, mi lucha, el extraño comportamiento de Max, la visita al médico, la ecografía, la masa que nadie había visto. Puse los informes médicos sobre la mesa, junto a la fuente de la ensalada. El silencio que siguió fue diferente, no era un silencio frío y tenso. Era un silencio pesado, denso, cargado de la comprensión de lo equivocados que habían estado. Vi la cara de mi madre palidecer. Su mano voló para cubrirse la boca, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Vi a mi padre mirar los informes, y luego a Max, y por primera vez en mi vida, lo vi quedarse sin palabras, incapaz de mirarme a la cara. Mi hermano simplemente agachó la cabeza, derrotado. «Me salvaste la vida, Max», dije en voz alta, acariciando al perro. Mi madre fue la primera en hablar, su voz rota. «Hija, yo no lo sabía, lo siento tanto, perdóname». Las disculpas llegaron, torpes, llenas de vergüenza. Pero mientras las escuchaba, me di cuenta de algo sorprendente. No sentía el triunfo que había imaginado durante tantos años. No había una explosión de «os lo dije». No había ira, solo una calma profunda, una especie de liberación. Su validación ya no era la moneda con la que medía mi valor. Había encontrado mi propia riqueza en la lealtad de un ser que ellos habían despreciado. «Lo que hicisteis me dolió más de lo que podéis imaginar», les dije mirándolos a los ojos a cada uno. «Me dejasteis sola cuando más os necesitaba. Pero, en cierto modo, os lo agradezco. Porque en esa soledad, encontré una fuerza que no sabía que tenía. Y encontré un amor que ninguno de vosotros fue capaz de entender». Aquella comida no lo arregló todo por arte de magia, pero abrió una puerta. La relación con mi familia empezó a reconstruirse, lentamente, sobre unos cimientos nuevos, más humildes y honestos. Empezaron a ver a Max no como un animal sino como el miembro de la familia que realmente era. Mi historia, nuestra historia se extendió. Un periodista local la publicó, y de repente mi pequeño mundo se expandió. Empecé a recibir mensajes de personas de todo el mundo, compartiendo sus propias historias de rescate, de cómo un animal les había cambiado la vida. Decidí usar esa atención para algo bueno. Con la ayuda de una pequeña herencia y donaciones que empezaron a llegar, creé una fundación. Una fundación dedicada a rescatar a los Max del mundo. Los animales viejos, heridos, asustadizos, los que nadie quiere. Los que el mundo considera una carga. Mi vida ahora está llena de ladridos, de lametones, de segundas oportunidades. Mi enfermedad está controlada. Una presencia constante pero manejable, y a mi lado, siempre, está Max. Más viejo, con el hocico encanecido, pero con la misma mirada sabia y leal. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio, lo miro dormir, y pienso en el increíble viaje que hemos hecho juntos. Pienso en la lluvia, en la soledad, en el miedo. Y pienso en el milagro. El mundo me gritó que había elegido una carga inútil, un error que me destruiría. Pero me enseñaron que el amor más puro no se encuentra en la perfección, sino en las cicatrices. Me enseñaron que el valor de un ser no lo dictan las opiniones ajenas. El mundo me dio la espalda, pero él me dio la suya para que me apoyara.
El amor, el verdadero amor, no entiende de lógica, solo de lealtad. Y a veces, el milagro que buscas no desciende del cielo, sino que te mira con ojos fieles, recordándote que nunca, nunca estuviste sola. Recuerdo el olor de la lluvia aquel día. No era el olor limpio y fresco de una tormenta de verano, sino uno pesado, casi agrio, mezclado con el asfalto mojado y la prisa anónima de una ciudad que nunca se detiene a respirar. Yo tampoco solía detenerme. Mi vida era un tren de alta velocidad en un carril de sentido único. Plazos de entrega, reuniones estratégicas, sonrisas calculadas, y la búsqueda constante de la aprobación ajena. Vivía en un ático con vistas, vestía trajes caros, y mi agenda era un mosaico perfecto de eficiencia. Había construido un castillo, o eso creía, ladrillo a ladrillo, con el cemento de las expectativas de los demás. Un castillo sólido, impecable, a prueba de todo. O eso pensaba hasta que lo vi. Estaba acurrucado bajo el toldo raído de una librería cerrada, tan inmóvil que al principio mi cerebro lo registró como un simple montón de trapos sucios abandonados en la acera. La gente pasaba a mi lado, un río de paraguas y cabezas gachas, todos expertos en el arte de no mirar. Pero entonces, la luz parpadeante de un neón cercano le arrancó un destello de vida. Vi un ojo abrirse. Un ojo de un color ambarino increíble, lleno de un miedo tan profundo y antiguo como el mundo. Era un perro. Un mestizo de pelaje oscuro y enmarañado, con los huesos marcándose bajo la piel como el mapa de una vida de sufrimiento. Una de sus patas traseras estaba herida, una línea roja y sucia que destacaba sobre el barro y la mugre. Sentí una sacudida, una descarga eléctrica que me paralizó en mitad de la acera. El tren de alta velocidad de mi vida acababa de frenar en seco. Una voz en mi cabeza, la voz de la eficiencia, la de mi agenda, empezó a gritar. Asterisco, llegas tarde a la cena, va a empezar a llover más fuerte, no es tu problema. Sigue caminando, asterisco. Pero otra voz, una más profunda, más silenciosa, que no sabía que existía, susurró una sola palabra, asterisco. Quédate, asterisco. Me agaché despacio, doblando mis rodillas con cuidado para no arruinar el pantalón de mi traje. El olor a perro mojado y a herida infectada llegó hasta mí. Él se encogió sobre sí mismo. Un temblor violento recorrió su cuerpo escuálido, pero no gruñó. Solo me observó con aquellos ojos que parecían contener todas las decepciones y traiciones del universo. Extendí la mano, lentamente, con la palma hacia arriba. ¿Qué estoy haciendo?, me preguntaba a mí misma. Esto es una locura. Te va a morder. Tiene enfermedades. Pero mis dedos siguieron avanzando hasta que rozaron la punta de su oreja. No se apartó. Hola, susurré, y el sonido de mi propia voz sonó extraño en mitad del ruido de la ciudad. No te voy a hacer daño. Y en ese instante, en ese pacto silencioso sellado bajo la lluvia y la luz de un neón moribundo, sentí como los cimientos de mi perfecto castillo de arena comenzaban a deshacerse. Lo llamé Max. Llevarlo a mi ático impecable fue una operación que desafió toda lógica. Lo envolví en mi chaqueta cara, manchando la seda del forro de barro y de algo que preferí no identificar. El portero me miró como si hubiera perdido la cabeza. Quizá la había perdido. El veterinario, un hombre amable con ojos cansados, fue muy claro. Dijo que era un milagro que siguiera vivo. Desnutrición severa, una infección en la pata que casi había llegado al hueso, y una desconfianza tan arraigada que, según él, tardaría años en sanar, si es que alguna vez lo hacía. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Lo oí lloriquear desde la jaula que el veterinario me había prestado. El sonido era un lamento bajo y roto que se me clavaba directamente en el pecho. Incapaz de dormir, me levanté y me senté en el suelo frío de la cocina, al otro lado de los barrotes. Y empecé a hablarle. Le conté mis secretos, mis miedos, las grietas que nadie veía en mi fachada perfecta. Le HABLE, con acento agudo, de la soledad que a veces sentía en mi ático con vistas, de la presión por ser siempre la mejor, la más fuerte, la que nunca falla. No sé si entendió una sola de mis palabras, pero después de un rato, dejó de llorar. Y en el silencio, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola.
El primer gran temblor, la primera ola que golpeó de verdad mi castillo, llegó el domingo siguiente, en la comida familiar semanal. Mi madre siempre se había enorgullecido de mí. La hija con el trabajo brillante, la vida encarrilada, el futuro asegurado. Cuando les conté lo de Max, con un entusiasmo que no pude reprimir, la sonrisa se le congeló en la cara. «¿Un perro?», dijo mi padre, sin levantar la vista de su plato. Su tono no expresaba curiosidad, sino una incredulidad teñida de desprecio. ¿De la calle? Estaba herido. Necesitaba ayuda, intenté explicar, sintiendo cómo la temperatura de la habitación descendía varios grados. El aroma del asado de mi madre de repente me pareció nauseabundo. Mi hermano, siempre práctico, siempre el eco de las opiniones de mi padre, resopló. Te has buscado un problema, pero de los gordos. Esos animales son una fuente de gastos y enfermedades. ¿Tienes idea de lo que te va a costar solo el veterinario? Podrías haberte comprado un coche nuevo con eso. No es por el dinero, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. Es que sentí que era lo que tenía que hacer. No podía dejarlo allí. Fue mi madre la que asestó el golpe final. Dejó los cubiertos a un lado con un ruido seco que resonó en el silencio tenso. Me miró, y su mirada no era de preocupación, sino de una profunda y amarga decepción. La misma mirada que me echaba de pequeña si traía a casa una mala nota. Creía que eras más inteligente, dijo, su voz cortante como el cristal. Tienes una carrera, una vida que te ha costado mucho construir, y ahora vas a atarte a una carga. Un chucho callejero, que probablemente te muerda en cuanto te descuides. La gente va a pensar que has perdido la cabeza. Nosotros, dijo, haciendo un gesto que los incluía a todos, lo pensamos. Carga. La palabra se quedó flotando en el aire, venenosa, pegajosa, una carga. Miré sus caras, las caras de las personas que se suponía que debían quererme incondicionalmente. Mi padre, con su gesto de desaprobación inamovible. Mi hermano, con una sonrisa de superioridad, como si disfrutara de mi error. Mi madre, con la frialdad de una extraña juzgando mis decisiones vitales. No veían a un ser vivo que había sufrido y que necesitaba ayuda. Veían un error de cálculo, una mancha en el cuadro perfecto de la familia, un capricho que me desviaría del camino que ellos habían trazado para mí. Sentí el aire faltar en mis pulmones y las lágrimas quemarme los ojos, pero obligué a mi rostro a permanecer impasible. Apreté con tanta fuerza la servilleta bajo la mesa que sentí mis uñas clavándose en la palma de mi mano. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no ven lo que yo vi en sus ojos? ¿Acaso no tienen corazón? No es una carga, dije, y mi voz sonó extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. Se llama Max. Me levanté de la mesa, la comida estaba intacta en mi plato, nadie intentó detenerme. Mientras recogía mi abrigo del perchero de la entrada, escuché a mi padre decir, con una voz que pretendía ser sabia, pero que solo destilaba crueldad. Es tu decisión. Pero cuando ese error te destruya, no vengas a llorar a esta casa. Cerré la puerta de la casa de mis padres y supe, con una certeza helada, que también estaba cerrando una puerta a una parte de mi vida. Conducía de vuelta a mi piso, ciego por las lágrimas que finalmente se derramaban, calientes y furiosas. Lloraba por su rechazo, por su frialdad, por la inmensa soledad que de repente me aplastaba. Eran mi familia, se suponía que debían estar de mi lado. Pero al abrir la puerta de mi casa, la oscuridad del recibidor fue rota por un movimiento torpe. Max se había arrastrado fuera de su jaula y me esperaba junto a la puerta, moviendo la cola tímidamente. Apenas un temblor. Se acercó cojeando y, por primera vez, apoyó suavemente su cabeza en mi rodilla, mirándome con sus ojos ambarinos como si lo entendiera todo. Y en ese momento, mientras acariciaba su cabeza y mis lágrimas caían sobre su pelaje enmarañado, supe que había tomado la única decisión correcta. Supe que no estaba sola. Pero apenas podía imaginar que la verdadera tormenta, el verdadero infierno que mi padre había profetizado, no había hecho más que comenzar. Claro. Aquí tienes el texto completo para el bloque, ***, ato 2, o punto de virada. A destruisao e arreasao, ***, generado exclusivamente en español, España, siguiendo todas las directrices críticas. ____. Los años que siguieron, fueron un exilio silencioso y voluntario.
Mi piso se convirtió en una isla, y Max y yo éramos sus únicos habitantes. Mi vida social se había evaporado. Las llamadas de mi familia se habían espaciado hasta convertirse en un eco lejano, y yo me había acostumbrado a la quietud. Había encontrado una paz extraña en ese aislamiento, una fuerza en el amor incondicional que Max me ofrecía cada día. Creía que habíamos superado lo peor. Creía que por fin habíamos encontrado nuestro equilibrio. Y entonces apareció David. Lo conocí en el parque, el mismo parque donde los demás dueños de perros me miraban con recelo. Él fue diferente. Se acercó con una sonrisa genuina, sin juzgar el nerviosismo de Max. Su perra, una Golden Retriever llamada Nala, era la calma personificada. David era paciente, amable. Vio más allá de la loca del perro, y vio a la mujer que había debajo. Por primera vez en años, sentí que bajaba la guardia. Nuestra relación floreció con la lentitud y la belleza de una flor de primavera después de un largo invierno. Aceptó a Max, o eso creía yo. Entendía mis horarios, mi dedicación, los gastos. Se convirtió en parte de nuestro pequeño universo de dos. Me hizo volver a creer que podía tenerlo todo, el amor de mi perro y el amor de un hombre. Mi familia, en la distancia, pareció aprobarlo. Era un buen partido, un hombre exitoso, normal. Era mi billete de vuelta al mundo del que me había exiliado. El día que todo se vino abajo empezó con una mentira envuelta en papel de regalo. «Ponte guapa esta noche», me dijo David por teléfono, su voz vibrante de emoción. «Tengo una sorpresa para ti, es en casa de tus padres. Quieren celebrar nuestro aniversario». Sentí una punzada de inquietud. ¿En casa de mis padres? Es raro, casi nunca hablamos. «Exacto», me interrumpió. «Es su forma de hacer las paces, de aceptarnos. De aceptarlo todo. Por favor ven. Será importante». Una parte de mí, la parte cínica y herida, me gritaba que algo no encajaba. Pero la otra parte, la que anhelaba desesperadamente la reconciliación, la que quería creer en los finales felices, silenció esa voz. Dejé a Max con una ración extra de comida, le di un beso en la cabeza, y le prometí que volvería pronto. Mientras conducía hacia la casa donde había crecido, una extraña mezcla de esperanza y pavor se arremolinaba en mi estómago. Quizá mi padre tenía razón, y el error estaba a punto de destruirme. Pero no de la forma que él había imaginado. Cuando llegué, las luces estaban encendidas y se oían risas desde dentro. El corazón me latía con fuerza, respiré hondo y abrí la puerta. El salón estaba lleno de gente. Mi familia, mis viejas amigas, los amigos de David, todos se giraron para mirarme y gritaron, ¡sorpresa! Sonreí, abrumada. Había globos de colores pastel, una mesa llena de comida, y en el centro, una tarta enorme. «No teníais que haberos molestado», empecé a decir, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. «No es para ti», dijo una voz a mi espalda. Me giré. Era mi hermano. Su sonrisa no era de celebración, sino una mueca extraña, casi de lástima. Mi cerebro no procesó sus palabras. Miré a mi alrededor, confundida. Fue entonces cuando vi la pancarta que colgaba sobre la chimenea, una que no había visto al entrar. En letras doradas y cursivas, no ponía mi nombre. Ponía, «Felicidades David y Sofía». Sofía. Mi prima. La que siempre había sido la favorita de mi madre. Y estaba allí, de pie junto a David, con una mano posesiva en su brazo, y la otra apoyada en un vientre inequívocamente abultado. Llevaba un vestido azul claro que acentuaba su embarazo. David me miraba, su cara una máscara de culpabilidad. Sofía sonreía, pero su sonrisa era la de una depredadora que acaba de ganar su trofeo. El aire se escapó de mis pulmones. El ruido de la fiesta se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo en mis oídos. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Una fiesta de bienvenida para un bebé. Pero, ¿yo no estoy embarazada? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está mi prima al lado de David, el hombre que me había dicho te quiero esa misma mañana? ¿Por qué mi madre le sujeta la mano a Sofía con una ternura que nunca me había dedicado a mí? Mi mirada recorrió la habitación, desesperada, buscando una explicación, un aliado. Y lo que encontré fue peor que la propia traición. Vi a mi padre, que apartaba la vista, de repente fascinado por sus zapatos.
Vi a mi mejor amiga, Laura, que levantaba su copa para ocultar su rostro, incapaz de sostenerme la mirada. Vi las caras de todos mis seres queridos, y en cada una de ellas leí la misma historia, la complicidad, el silencio culpable. Ellos lo sabían, todos lo sabían. Esta fiesta no era una emboscada accidental, era una ejecución. Era la forma en que la manada expulsaba al miembro débil. Me habían traído aquí, a este escenario cuidadosamente construido para mostrarme que había sido reemplazada, que ellos habían elegido. Habían elegido la normalidad, el futuro predecible de un bebé y un matrimonio conveniente, por encima de mí, la mujer rota que prefería la compañía de un perro callejero. David se acercó, balbuceando excusas. Puedo explicarlo, no sabía cómo decírtelo, empezó hace meses. Pero yo ya no lo escuchaba. El dolor era tan agudo, tan físico, que me robaba el aliento. No era solo la infidelidad de David, era la traición de todos. De mi madre, que me había sonreído mientras me mentía. De mi padre, que me juzgó y ahora sancionaba esto. De mis amigos, que habían brindado por mi felicidad sabiendo que era una farsa. Me habían observado vivir una mentira durante meses y no habían dicho nada. Me habían dejado construir un castillo de naipes sobre un terreno pantanoso, solo para disfrutar viéndolo hundirse. Sentí el calor de las lágrimas quemándome los ojos, pero me negué a derramarlas. No allí, no delante de ellos. No iba a darles el espectáculo que esperaban. No iba a desmoronarme para su entretenimiento. En lugar de gritar, de llorar, de romper algo, una calma helada se apoderó de mí. Una calma tan profunda y aterradora que silenció la habitación más que cualquier grito. Levanté la barbilla y miré a David, y luego a Sofía, y luego a mi madre. Sonreí. Una sonrisa vacía, sin alegría, una simple contracción de los músculos faciales. Di un paso atrás, luego otro. Nadie se movió. Eran estatuas en mi museo personal del dolor. Caminé hacia la puerta de entrada, cada paso resonando en el silencio denso y culpable. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de culpa, lástima y sobre todo, alivio. El problema se iba por su propio pie. Antes de salir, me detuve y me giré por última vez. Miré directamente a mi padre, el hombre que me había advertido que mi error me destruiría. Tenías razón, dije, mi voz clara y cortante como un trozo de hielo. Me habéis destruido. Y cerré la puerta, dejando atrás el sonido de mi mundo haciéndose añicos. El trayecto de vuelta a mi piso fue un borrón. No recuerdo las calles, los semáforos, el tráfico. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Mi mente era un lienzo en blanco, paralizada por el shock. Aparqué el coche de cualquier manera y subí las escaleras de 2 en 2, con una urgencia febril. Abrí la puerta y Max estaba allí, esperándome, moviendo la cola. Pero al verme, su cola se detuvo. Gimió suavemente y se acercó, lamiendo mi mano, sintiendo la tormenta que se desataba dentro de mí. Me arrodillé y lo abracé, enterrando mi cara en su pelaje. Él era real. Él era lo único real que me quedaba, pero no lloré. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme en ese momento. La adrenalina y un instinto de supervivencia primario se habían apoderado de mí. Me levanté y empecé a moverme por el piso con una eficiencia robótica. No iba a quedarme allí, en el piso que David había ayudado a decorar, rodeada de los fantasmas de una vida que acababa de morir. Fui a mi despacho y cogí mi pasaporte, los papeles importantes, la escritura del piso que, afortunadamente, estaba solo a mi nombre. Abrí el joyero y saqué solo una cosa, un collar que me había regalado mi abuela. El resto, los regalos de David, los dejé allí, como ofrendas en un altar funerario. Cogí el álbum de fotos y arranqué todas las páginas en las que él aparecía, dejándolas caer al suelo como hojas muertas. Luego, empaqué una maleta. No con ropa de fiesta o trajes de oficina. Metí vaqueros, jerseys, mis botas más cómodas. La ropa de una fugitiva. Cogí el cuenco de Max, su correa, un saco enorme de su comida especial. Él me seguía a todas partes, observando cada uno de mis movimientos con sus ojos sabios, sin ladrar, como si entendiera que estábamos huyendo. Por último cogí mi móvil.
Sin mirar los nombres, borré uno por uno los números de mi familia, de David, de Laura, de todos los que habían estado en esa habitación. Bloqueé sus perfiles en las redes sociales. Con cada toque en la pantalla, sentía que cortaba una cuerda, un ancla que me unía a ese mundo de mentiras. Estaba realizando una amputación, dolorosa pero necesaria para evitar que la gangrena se extendiera. Salí del piso sin mirar atrás. Cargué la maleta y las cosas de Max en el coche y conduje sin rumbo, alejándome del centro de la ciudad, de las luces brillantes que ahora me parecían burlonas. Conduje hasta que las calles familiares se convirtieron en carreteras anónimas, y los edificios altos dieron paso a polígonos industriales y campos oscuros. Finalmente, vi la luz parpadeante de un motel de carretera, de esos lugares anónimos donde la gente va a desaparecer. Pagué en efectivo por una habitación, una con un cartel de «Se admiten mascotas» que parecía un milagro. La habitación olía a lejía y a desesperación. Las paredes eran de un color beige deprimente, y la única ventana daba a un aparcamiento casi vacío. Cerré la puerta con el cerrojo y la cadena. Y solo entonces, en la seguridad de ese espacio anónimo, a cientos de kilómetros de mi vida anterior, me permití derrumbarme. La calma helada se hizo añicos, y una ola de dolor tan inmensa me golpeó que me dobló por la mitad. Caí de rodillas sobre la moqueta raída. Max se acurrucó a mi lado, apoyando su cabeza en mi regazo. Y lloré. Lloré por el amor perdido, por la familia que me había traicionado, por la amistad rota. Grité, un grito ahogado en la almohada barata, un sonido animal de pura agonía. Grité hasta que mi garganta se quedó en carne viva, y ya no me quedaron lágrimas que derramar. Me quedé allí, temblando en el suelo, vacía, rota. Creían que me habían destruido. Creían que me habían dejado sin nada. En cierto modo, lo habían conseguido. Habían demolido mi vida hasta los cimientos. Pero mientras acariciaba la cabeza de Max, sintiendo su calor, su respiración constante, me di cuenta de que se equivocaban. No me habían dejado sin nada. Me habían dejado con lo único que siempre había sido real, con lo único que nunca me había fallado. Me habían dejado con todo lo que de verdad importaba. Y ahora por él, por nosotros, iba a empezar a luchar. No sabía cómo, pero sabía que aquel no era mi final. Era el comienzo de una guerra. Claro. Aquí tienes el texto completo para el bloque. **Ato 3. A jornada, DA transformasao. RENA, SCENDO, DAS CINZAS. **. Generado exclusivamente en español, España, siguiendo todas las directrices críticas. ____. La primera mañana en aquel motel fue la más silenciosa de mi vida. El silencio del vacío. Desperté en una cama extraña, con el cuerpo dolorido de haber llorado en el suelo, y por un instante, un terrorífico segundo, no recordé dónde estaba ni por qué. Luego, la memoria regresó como un golpe físico, dejándome sin aire, la fiesta, sus caras, la traición. Sentí un hocico húmedo en mi mano. Abrí los ojos y vi a Max, mirándome con una preocupación tan profunda, que me partió el corazón de nuevo. Se había quedado a mi lado toda la noche. Él era mi única razón para levantarme de aquella moqueta raída. Y lo hice. Por él, me levanté, me vestí y lo saqué a pasear por el desolado aparcamiento del motel. El mundo exterior parecía seguir girando, indiferente a mi implosión. Los primeros meses fueron una niebla de supervivencia. Encontré un pequeño piso de alquiler en un pueblo costero a cientos de kilómetros de mi antigua vida, un lugar donde nadie me conocía, donde mi nombre no significaba nada. Un lugar donde podía ser anónima. Encontré un trabajo de administrativa en una pequeña empresa local. El sueldo era una fracción de lo que ganaba antes, pero pagaba el alquiler y la comida de Max. Mi nueva rutina era monótona, casi monástica. Despertar, pasear a Max por la playa al amanecer, trabajar, volver a casa, pasear a Max por la playa al atardecer, cenar algo precocinado, dormir. Los fines de semana eran los más duros. El silencio de mi pequeño apartamento se hacía ensordecedor, lleno de los fantasmas de lo que había perdido. La soledad era un ente físico, una presencia fría que se sentaba a mi lado en el sofá.
A veces el dolor era tan intenso que me acurrucaba en la cama, incapaz de moverme, y solo la necesidad de Max de salir a la calle me obligaba a ponerme en pie. Él me salvaba, una y otra vez, de mí misma. Una tarde, mientras paseábamos por el casco antiguo del pueblo, pasé por delante de un pequeño taller de cerámica. A través del escaparate, vi a una mujer de pelo gris con las manos cubiertas de barro, completamente absorta en el torno que giraba frente a ella. Había una paz en su concentración que me atrajo. No sé por qué lo hice, quizá por pura desesperación por llenar las horas vacías, pero entré y me apunté a una clase para principiantes. Mi primer día fue un desastre. El barro se me escurría entre los dedos, mis intentos de crear un simple cuenco terminaban en masas informes y ridículas. Me sentí frustrada, inútil, la misma sensación que me había acompañado durante meses. Estaba a punto de rendirme, de limpiar el desastre y no volver jamás. Pero entonces, la instructora, una mujer llamada Elena, se acercó. No me dijo qué hacer. Simplemente puso sus manos sobre las mías y susurró: no luches contra él. Siente su centro, guíalo, no lo fuerces. Cerré los ojos y me concentré. Sentí el giro del torno, el frescor húmedo del barro, la presión de mis propios dedos. Y por primera vez en mucho tiempo, las voces de mi cabeza se callaron. No pensaba en David, ni en mi familia, ni en la humillación. Solo existíamos el barro y yo. Y lentamente, muy lentamente, algo empezó a tomar forma bajo mis manos. Era torpe, asimétrico, imperfecto. Pero era mío. Lo había creado yo. La cerámica se convirtió en mi terapia, en mi ancla. Cada tarde después del trabajo, iba al taller. Aprender a dar forma a un trozo de barro informe, a transformarlo en algo útil, en algo bello, era como aprender a darme forma a mí misma de nuevo. Cada pieza que salía del horno, con sus imperfecciones y sus esmaltes únicos, era un testimonio de que se podía sobrevivir al fuego y salir entero, transformado. Más fuerte. Las pequeñas victorias empezaron a llegar, como tímidos brotes verdes después de un incendio. Un día, en el trabajo, mi jefe me dijo: has hecho un trabajo excelente con estas facturas, gracias. No era un bono millonario, no era un ascenso meteórico, pero ese simple reconocimiento, ganado por mi propio esfuerzo en mi nueva vida, me supo a gloria. Una tarde, en el taller de cerámica, conté un chiste malo y Elena se rió a carcajadas. Y yo me reí con ella. Una risa de verdad sonora, que me salió desde el fondo del estómago. Me detuve a mitad de la carcajada, sorprendida por el sonido. Hacía tanto tiempo que no me reía, así que casi había olvidado cómo se sentía. Fue como si una ventana se abriera en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Compré una estantería barata y empecé a llenar mi pequeño piso con mis creaciones. Cuencos, tazas, jarrones. Cada vez que los miraba, no veía solo objetos. Veía horas de paciencia, de concentración, de curación. Veía la prueba de que podía crear belleza a partir del caos. Mi piso dejó de ser un refugio temporal para convertirse en mi hogar. Un hogar que había construido con mis propias manos. Estaba construyendo un castillo nuevo, no de cristal y acero, sino de barro y verdad. Y lo sabía con cada fibra de mi ser. Nadie podría derribarlo jamás. Pasaron 5 años. 5 años que transformaron la niebla de la supervivencia en la luz clara de una vida plena. Mi pequeño pueblo costero ya no era un lugar de exilio, sino mi hogar. El trabajo administrativo se convirtió en una carrera. Con el tiempo, mi jefe vio mi potencial, mi antigua eficiencia resurgiendo en un nuevo contexto, y me ascendió a directora de operaciones. Mi pasión por la cerámica también creció. Lo que empezó como una terapia se convirtió en un pequeño negocio paralelo. Vendía mis piezas en los mercados locales, y a través de una página web que diseñé yo misma. La gente valoraba la honestidad de mis creaciones, sus perfectas imperfecciones. No me hizo rica, pero me dio una sensación de propósito y orgullo que el dinero nunca podría comprar. Max ahora era un perro mayor, con el hocico salpicado de canas y un andar más pausado, pero sus ojos ambarinos seguían brillando con la misma lealtad inquebrantable. Nos mudamos del pequeño piso de alquiler a una casita con un pequeño jardín donde él podía tumbarse al sol. Y conocí a Daniel.
Era veterinario, el mismo que cuidaba de Max. Un hombre tranquilo, amable, con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Nuestra relación no fue un torbellino apasionado, sino un río lento y profundo. Me conoció como la mujer que era ahora, no como la sombra de mi pasado. Amaba mi independencia, admiraba mi fuerza y adoraba a Max casi tanto como yo. Era un amor basado en el respeto y la admiración mutua. Un amor sano, un amor real. Una noche de martes, mientras preparaba la cena y Daniel leía en el salón con Max roncando a sus pies, mi móvil vibró sobre la encimera. Era un mensaje de un número desconocido. Lo cogí sin pensar, esperando que fuera un cliente. Pero la vista previa del mensaje me heló la sangre. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito hablar contigo. Soy David. Mi corazón dio un vuelco doloroso, un eco fantasma de un dolor antiguo. Por un momento, volví a estar en aquel salón, rodeada de caras traidoras. Sentí el impulso de lanzar el móvil contra la pared. En cambio respiré hondo, el mismo aliento centrado que usaba en el torno de cerámica. Abrí el mensaje. Era un texto largo, un monólogo de autocompasión. Sofía lo había dejado hacía un año, llevándose al niño. Su carrera se había estancado, su vida era un desastre. Escribía sobre cómo se había dado cuenta de que yo era el amor de su vida, de que dejarme ir fue el mayor error que había cometido. Terminaba con una pregunta patética. ¿Crees que podrías perdonarme algún día? Me gustaría que nos viéramos. Leí sus palabras y esperé sentir algo. Rabia quizás, o una punzada de triunfo vengativo. Pero lo que sentí fue mucho más extraño y poderoso. Sentí una calma absoluta, una indiferencia casi clínica. Sus palabras, que una vez habrían tenido el poder de destruirme, ahora eran solo eso, palabras. El lamento de un extraño. El eco de un fantasma que ya no tenía poder para asustarme. Miré a mi alrededor. La luz cálida de la cocina. El olor a ajo y albahaca. La risa suave de Daniel al leer algo divertido. El sonido tranquilo de la respiración de Max. Esta era mi vida. Una vida que yo había construido desde las cenizas, con mis propias manos. Una vida llena de paz, de amor real, de lealtad. David no pertenecía a este mundo. Él era parte de la demolición, no de la reconstrucción. No escribí una respuesta ingeniosa, no le envié una foto de mi vida feliz, no le deseé ni el bien ni el mal. Hacerlo habría sido reconocer que todavía tenía algún poder sobre mí. Y no lo tenía. Con una calma que me sorprendió a mí misma, mi pulgar se movió por la pantalla. Pulsé su nombre. Luego, pulsé la opción, bloquear este contacto. Y finalmente, deslicé el dedo y eliminé la conversación para siempre. Cerré los ojos y sonreí. Mi victoria no era ruidosa, no necesitaba testigos. Mi victoria era silenciosa, era la paz en mi corazón, era la certeza de que mi valor no dependía de la aprobación de nadie. Miré a Max, que había levantado la cabeza y me observaba, como si lo supiera todo. Me acerqué y me arrodillé a su lado, enterrando mi cara en su cuello, como había hecho tantas veces antes. Él era la prueba viviente de mi viaje. El mundo me había gritado que era una carga inútil, un error que me destruiría. Me habían juzgado por elegir un amor que no entendían, un amor por una criatura rota que, según ellos, no tenía nada que ofrecerme. Pero se equivocaron. El amor verdadero no se encuentra en la perfección, sino en las cicatrices compartidas. El valor de un ser vivo no se mide por su pedigrí o su utilidad, sino por la lealtad que ofrece en tus momentos más oscuros. Ellos me dieron la espalda, pero él me dio su vida entera para que me apoyara. El milagro no fue solo que me salvara la vida, sino que me enseñó a salvarme a mí misma. El milagro que buscas a veces no desciende del cielo en un rayo de luz. A veces, te encuentra temblando bajo la lluvia, te mira con ojos fieles y, en silencio, te recuerda que nunca, nunca estuviste sola de verdad.